Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas nuevamente entonces. Capítulo 6. Versículos del 1 al 6. Capítulo 6, versículos del 1 al 6. Cuando lo tengan, por favor, me dicen un amén. Y puestos de pie, vamos a leer juntos la escritura. Un tema muy necesario para la iglesia, en donde cada uno de nosotros nos vamos a ver confrontados. Pero eso lo vamos a dejar para el transcurso del estudio. Así que dice Gálatas 6:1, hermanos, es a creyentes. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a escucharla y a hablarla, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La sección que tenemos para esta tarde, la porción que vamos a estar estudiando, tiene una vasta enseñanza. Y no solamente apuntando hacia cómo debe de lucir el cristianismo en la práctica que obviamente tiene envuelto al cristiano, por supuesto, para con la comunidad de creyentes, para con el cuerpo de Cristo, para con aquellos que cada domingo, cada día que nos reunimos o cada día que nos vemos nos llamamos hermanos. Eso es por un lado, pero también por otro lado, debemos de estar conscientes de que hay una lucha en contra del pecado y es una realidad en cada creyente, como ya lo vimos semanas atrás. Y cuando digo cada creyente, es cada creyente sin acepción. Sea que predique o no predique, sea que evangelice o no evangelice, sea que haga cualquier cosa de una clase de escuela dominical o no, hay una lucha en contra del pecado. Y ese pecado es una realidad en el creyente y esa lucha solamente va a terminar en el día en que seamos glorificados. Porque mientras estemos en este cuerpo, dentro de este mundo, la guerra espiritual
va a estar ahí, es una realidad. Y yo creo que todos podemos decir amén a eso. La sección en la que nosotros estamos entrando ahora, capítulo 6, versículos del 1 al 6, por lo menos vamos a encontrar 3 manifestaciones o 3 maneras en las que nosotros podemos o debemos actuar cuando hablamos acerca de nuestro hermano en la fe. Y ahí vamos a estar hablando acerca de la lucha siempre que está entre las obras de la carne y del fruto del Espíritu. El pecado, por ejemplo, puede manifestarse de muchas maneras en el creyente y en el no creyente. Por ejemplo, cuando pensamos. ¿Pecamos cuando pensamos? Fácil, ¿no es cierto? Segunda manera en la que nosotros podemos pecar, cuando hacemos. Cuando hacemos. Otra manera en la que podemos pecar, cuando hablamos. Cuando sentimos. Cuando vemos. ¿Se dan cuenta que nosotros estamos en una lucha en contra del pecado todo el tiempo? Cuando dije que pensamos, voy a llamar al trabajo, me voy a reportar sick, como decimos, y no voy. ¿Qué dice la ley moral de Dios? Estamos mintiendo, ¿no es cierto? Y cuando yo oraba temprano y decía de que a veces nosotros tendemos a categorizar pecados. Esta mentirita es una mentirita blanca, decimos. No es mentira, es pecado. Y necesitó la sangre de Cristo para poder ser perdonado. Así que también esta enseñanza en esta tarde, para que ya nosotros sabemos que tenemos esa lucha en contra del pecado, y la enseñanza de esta tarde también nos va a llevar a estar convencidos de la necesidad que tiene cada creyente de pertenecer a una iglesia local. En las responsabilidades que tiene el miembro, en los derechos que también tiene el miembro y en los derechos que eso conlleva. Nos va a llevar a pensar también en la membresía de la iglesia. El apóstol Pablo ha enseñado a esta iglesia de cómo restaurar al hermano que peca. Y esto como que pareciera una contradicción. Como es de que el apóstol Pablo, siendo quien es, le está enseñando a una iglesia que sí es cierto, están siendo de alguna manera desviados por la enseñanza judaica y por todas estas cosas, pero también les hace ver a aquellos que han de corregir o han de exhortar o han de animar a los hermanos a considerarse ellos mismos, no sea que también ellos tropiecen, no sea que también ellos caigan, no sea que también ellos pequen, bajen los brazos. Recordemos un poquito y regresemos un poco en todo lo que hemos venido viendo con respecto a la carta. Y es que estos hermanos han permitido que el judaísmo suene nuevamente en sus oídos, algo que el apóstol Pablo logró sacar por un tiempo, pero que vinieron falsos hermanos, falsos maestros y empezaron otra vez a abrir puertas que al parecer ya estaban cerradas en la fe de estos hermanos. Han escuchado el evangelio, han dado fuertes frutos del Espíritu, han ayudado a Pablo en cierto sufrimiento y muchas cosas más, pero estaban regresando, habían deslizado, bajaron los brazos. Ellos recibieron el Espíritu a través de la fe cuando escucharon el Evangelio. Sin embargo, y sucede con nosotros. Y esto también ya como que ya mencionarlos a ellos y ahora sucede con nosotros. El estar expuestos
a tanto, no anula la realidad en que en determinado momento vamos a necesitar a hermanos que nos ayuden a que nos levantemos si tropezamos en algún momento. Si nosotros somos presa de alguna debilidad, de algún pecado, y obviamente nuestra oración es: Señor, guárdanos en tu mano, porque yo no quiero pecar contra ti. Y esa es nuestra oración. Así que mi intención es que veamos juntos cómo esto debe de ayudarnos a buscar una limpieza moral y una limpieza espiritual para poder ser útiles para nuestro Señor, pero también ser útiles para la salud espiritual de la iglesia, restaurando a algún hermano caído, buscando el bien común, la mutua edificación del cuerpo de Cristo para adornar las doctrinas del Evangelio. Porque pareciera que la vida cristiana, la vida de pertenecer a una iglesia es solo venir. En el caso de un hermano que predica, venir, predicar y se termina el domingo, ya cada quien para su casa, calabaza, calabaza. Y lo mismo para los que se sientan, pareciera que ya solo eso pasó. Escuché 45, 50 minutos un sermón y ya se terminó. Pero la vida espiritual va más allá, y lo que el apóstol Pablo está exhortándonos a nosotros es: hermanos, tomen vida en sus iglesias. Hermanos, si alguno de vosotros, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que ya tienen 15, 20, 10 años en el Evangelio, han sido constantes, han alcanzado cierta madurez, ustedes tienen que ser el hombro de ese hermano que necesita un brazo para poder ser levantado. 3 cosas que vamos a estar viendo en estos 6 versículos es: levantando al hermano caído, es el primero. El segundo es sosteniendo al hermano que ha tropezado, y el tercero es edificando al hermano. La primera responsabilidad que usted y yo tenemos, y por eso el nombre que tiene esta tarde el sermón es: nuestra labor dentro del cuerpo de Cristo. Nuestra labor dentro del cuerpo de Cristo. La primera responsabilidad que tenemos, la primera labor de un creyente espiritual es buscar la restauración de un hermano que ha pecado, de un hermano que ha tropezado, de un hermano que ha caído y que necesita la ayuda de su familia, de sus hermanos, de su congregación para poder levantarse. No es cierto que cuando alguien tropieza y cae al piso, lo primero que necesita para darse cuenta si tiene algún daño es levantarse. Y muchas veces, para poder levantarse, va a requerir de la ayuda o la asistencia de otros que estén a su alrededor, y en este caso de la iglesia va a necesitar de la ayuda de aquel que cada domingo, como dije hace un rato, le dice: Dios le bendiga, hermano. Y ahí se va a hacer realidad. Porque decir Dios le bendiga, eso es como un cliché, un caló que se maneja en las iglesias. Usted va a una secta puede ir y le van a decir Dios le bendiga. Ahora, esas palabras deberían de tener peso en la vida de la iglesia. Y una parte primordial de la disciplina de la iglesia es eso. Nosotros por algunos descuidos, nosotros hemos sido o no hemos sido expuestos tanto a lo que es la disciplina de la iglesia. Y eso es parte de la disciplina de la iglesia. Ayudar a un hermano que ha caído tanto en el sentido moral, como en el sentido espiritual, como también en alguna necesidad material que pudiera tener. Y el apóstol Pablo le está diciendo ahí: si alguien fuere sorprendido, hermanos, si alguno fuere sorprendido, si alguno fuere descubierto, si alguno lo hubieran cachado,
Ese es el vocabulario original. Si alguien hubiera sido descubierto en algún pecado, en alguna transgresión, vosotros, ustedes que no escucharon el judaísmo, ustedes que se mantuvieron fieles y lucharon en contra de aquellos lobos que estaban entrando otra vez queriendo meter el judaísmo, ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre a aquellos que se mostraron débiles, a aquellos que no tuvieron la capacidad moral y espiritual para poder mantenerse en lo que ustedes ya habían escuchado. Sorprendido. Tiene la implicación que hay una prueba para poder demostrar una culpabilidad. Usted va a un juzgado. Agarró al ladrón ahí, usted tenía algo, agarró al ladrón y usted llama a la policía y se lo entrega a la policía y usted tiene video ahí, tiene cualquier cosa para probar de que él sí se metió y va ahí al juez y él no tiene nada cómo defenderse, él es culpable y ese es el sentido acá. Tiene la implicación que hay una prueba para poder demostrar. Fue sorprendido y una de las cosas que sucede en la iglesia es que cuando alguno de nosotros, o en la iglesia que hemos estado, o donde nosotros conocemos, un hermano peca, lo primero que empezamos nosotros a hacer es a despreciarle. Empezamos y vamos en el carro y empezamos a decir, a hablar del tema. Raras veces un cristiano inmaduro lo que va a hacer es, ¿sabes qué? No hablemos del tema, oremos por el hermano, si puedes llamarle, llamémosle, pero lo que menos debemos de hacer es condenar al hermano. Y aquí lo vamos a ir viendo más adelante, porque también a veces en esto de lidiar con el pecado de alguien, una cosa es marcar una línea entre lo que es amor y la restauración del hermano, y otra cosa es ser tolerantes con el pecado de la iglesia o tolerantes con el pecado de alguien. Otros también lo interpretan, por ejemplo, este sorprendido, lo interpretan que pueda que no haya habido una premeditación en un pecado, simplemente se descuidó bajo los brazos y sucumbió ante una tentación que no fue capaz de resistir. Entonces, este pecado le sorprendió también. O sea, no tuvo cuidado, no andaba con la armadura, fue débil, fue frágil. Y la falta o el tropiezo lo sorprendió y puede pasar a un hermano o a una hermana. Así que ese descuido fue tal que produjo una obra de la carne en lugar del fruto del Espíritu. Y ahora esta palabra restaurar, muy importante restaurar. En los tiempos bíblicos, restaurar era, usted era pescador. Iba a pescar, la red de tanto usarla se rompía. Entonces, la palabra que usaban para llevársela al que aquel que trabajaba eso era restaurarme ¿cómo se llama eso? Red. Eso es restaurar, remendar, eso es remendar al hermano caído, remiende al hermano caído. Esa es una palabra que se puede usar. Reparar. Arreglar algún hueso fracturado también es lo que me van a hacer, me van a remendar. Un remiendo. Eso es, restauren al hermano caído, restauren a aquel que no tuvo la capacidad de decirle no a una tentación. Se vio tentado, se dio y ahí está, ahí lo tenemos. Y la responsabilidad es levantarle, no es ir y echarle ahí tierrita y que se vaya hundiendo más. Es que nosotros tenemos que tenderle el brazo, tenderle la mano. Así que la responsabilidad de disciplinar tanto al que tropieza de manera leve o grave, a alguien que comete un pecado serio en la iglesia,
recae o descansa sobre los hombros de la iglesia o de los miembros de la iglesia que son espirituales, que son maduros, que van a tener la capacidad moral para poder ejercer una disciplina bíblica, como también la capacidad espiritual para levantar al caído, orando por él, llamándole, estando pendientes cómo va. Como también la capacidad espiritual para levantarle, mostrándole la escritura, animándole, exhortándole, consolándole. Espíritu de mansedumbre es una característica. Y esto es lo que más a mí me impactó y me enseña más y me exhorta más. Porque este espíritu de mansedumbre es una característica única de aquellos que andan en el Espíritu. Alguien obviamente que no anda en el Espíritu, ¿cuál va a ser la característica? El fruto o las obras de la carne. Gálatas 5:23, ya nosotros lo vimos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Pero este hermano que va a estar a cargo de una disciplina, o de la iglesia que va a estar a cargo de la disciplina, debe de tener ambas capacidades para discernir y para marcar la línea entre lo que es restaurar y lo que es tolerar el pecado. Son dos cosas bien diferentes. Son dos cosas bien diferentes y nosotros pudiéramos pensar en cualquier cosa, de que tal vez para no dañar a un hermano, nosotros vamos ahí como que ahí que se vaya, tal vez en el camino lo arreglamos. Viene la esposa y le dice a un pastor, mire, ¿por qué no pone a servir a mi esposo? Tal vez así deja de tomar. Y viene el pastor como una de buena fe, pero ignorante. Él va y sí, ok, se ponga ahí a servir y todo, pero ¿estamos hablando de un converso o estamos hablando de alguien que no conoce al Señor? Una de las mayores causas por las que las personas salen de sus iglesias es porque alguien les quiso hacer ver algunas conductas que eran altamente pecaminosas. Se le acercaron con el deseo de una restauración, con el deseo de la salud espiritual de la iglesia. ¿Y qué pasó? Los comentarios que salen. Bueno, ¿y usted quién es para venirme a decir a mí cómo debo de caminar dentro de la iglesia? Se van. Otro comentario, bueno, ¿y este quién se cree? Ve, apareció Don Santo, queriéndome decir cómo debo de hacer, cómo debo de caminar. Y la gente se va. Y mientras yo pensaba en esto debe de llevarnos a nosotros a pensar muchísimo en el tema, pero también me llevó a pensar de que esto se requiere, de que estamos hablando de hermanos. Si es un inconverso, si yo trato de corregir, de levantar a un inconverso, de hacerle ver su pecado, si es un creyente, este creyente va a recibir la exhortación, el consuelo, el ánimo de parte de Dios, porque con las escrituras yo le voy a mostrar que está pecando y si es un creyente ese pecado le va a estorbar, le va a molestar, le va a incomodar, hasta el punto que va a arrepentirse y va a seguir el camino que traía antes de haber caído. Pero eso se trata de un creyente. Un inconverso, ¿qué va a pasar? Se va. Y guardémonos nosotros que como creyentes a nosotros se nos llame la atención o que alguien quiera, por ejemplo, un hermano maduro en la fe, me está viendo una conducta que yo no debo de tener y eso es lo que yo he dicho siempre acá. No importa si yo estoy acá parado o si estoy sentado, si ustedes ven una conducta pecaminosa o cualquier cosa en mí, la responsabilidad suya es venir y decirme, hermano, esto está pasando, no se vio mal, está pecando. Como también es la responsabilidad mía si yo veo algo
que no anda bien. Y no lo voy a hacer con el afán de molestarle. No lo voy a hacer con el afán de venir y lo que dice más adelante, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo no voy a actuar de una manera indiferente, porque ¿cómo me voy a yo mezclar o juntar con un pecadorcito ahí? No, yo no. Eso ya es pecado. ¿Y sabe qué? Si yo me veo tentado a decir eso o a pensar así, yo estoy peor de que aquel que yo quiero ayudarle. Porque yo me estoy creyendo ser algo no siendo nada. ¿Por qué no soy nada? Porque me considero mayor que usted. Y ahí hay pecado. Así que la iglesia, en cualquier punto de la vida del creyente, desde el momento en el que el Señor le salva, pueden suceder dos cosas antes de su glorificación. O es espiritual porque anda en la carne, o es carnal porque anda en las obras de la carne. Mire conmigo lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 15, versículos 1 al 2. Y aquí está la responsabilidad de nosotros, de la iglesia. Romanos 15, del 1 al 2. Así que ahí estamos hablando de aquel que el Señor le ha dotado con mayor madurez espiritual, que ha madurado con más prontitud. Porque puede ser, no necesariamente va a ser un cristiano maduro porque tiene 20, 30 años. No, puede ser el más inmaduro de una iglesia. Pero hay maduros en la iglesia. Así que los que somos fuertes, consideren si pueden soportar las flaquezas de los débiles. No, ¿verdad? Dice, debemos. Es un mandato, hay un imperativo que debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Cuáles flaquezas? Aquellas cosas que el hermano consideró que fue pecado y pecó. Y hermano, yo no estoy aquí para condenarte. Sentémonos, ¿qué pasó? Orar por él y darle una salida ahí tal vez y orar con él. Y cada vez que yo oro, la mejor manera que nosotros podemos hacer para ayudar a alguien es obviamente compartiendo lo que la Escritura dice, la palabra de Dios, y orando por el hermano. A veces hay hermanos o hermanas que se buscan entre ellos para poder olvidarse de estas cosas. Si usted siente alguna necesidad, si usted es débil, si yo soy débil y yo tengo algo que me está ahí machacando, que me va a llevar a pecar, hermano, agarre el teléfono y llámele a un hermano, platique de la Escritura, háblele, pide un consejo, y eso es la labor que nosotros tenemos que tener. Pero recuerden dos cosas. Una, hay una responsabilidad del hermano maduro y otra responsabilidad del hermano a poder confiar estas cosas. Porque usted podría estar pasando por torbellinos de pecado, pero si usted no los confiesa, nadie le va a poder ayudar. Así que hermanos, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, otra responsabilidad. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. El ocio es un pecado. Que alentéis a los de poco ánimo. Ahí está la flaqueza. Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes para con todos. Un fruto del Espíritu. Una de las características del fruto del Espíritu. Paciencia. Paciente para con todos. El hermano no le escucha, el hermano no atiende el teléfono, el hermano esto, el hermano lo otro. Sea paciente e insista en que usted quiere verle un día restaurado.
Porque de eso es lo que estamos hablando, de eso se trata la porción que estamos estudiando, de eso se trata lo que el apóstol Pablo le dijo a estas iglesias o a esta región de Galacia. Hermanos, entre ustedes van a haber gente que es débil, que va a pecar, incluso que están pecando, están regresando ahí a esas cosas, lo que Dios lo abomina, ellos están regresando, prácticamente están haciendo vana la cruz de Cristo, están haciendo vano el evangelio, entonces están pecando. Están bajo maldición. El pecado debe de ser tratado como una prescripción médica, tal como lo prescribe la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacerlo y es por eso lo que el apóstol Pablo les dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, llamados a tener el carácter de Cristo. Miren nosotros cómo el Señor nos miró. De espaldas a Él, desobedientes, incrédulos, pero Él tuvo misericordia, tuvo paciencia y Él nos salvó. El pecado afecta muchas áreas: la familiar, la laboral, la relacional, con todo tipo. El pecado es destructivo y es como una avalancha. Empieza, no sé, desde chiquito siempre me vio que, porque nunca conocía la nieve, pero siempre me gustó ver los videos de las montañas cuando tienen nieve y empieza una pelotita, tal vez un venado se paró en una piedrita ahí de nieve y se fue para abajo el pedazo de nieve y empezó a agarrar más nieve y agarrar más nieve y hacerse más grande y hacerse más grande hasta que llegó abajo, una avalancha. El pecado es así. Un texto chiquito, un resentimiento pequeño, un comentario poquito malintencionado, pero fue escalando, fue escalando. Y contra esas cosas nosotros debemos de luchar. Pero alguien podría decir que por falta de amor estamos apuntando el pecado de alguien y eso es todo lo opuesto. Yo creo que no hay mayor muestra de amor que alguien pueda recibir o que alguien pueda dar. Y es buscar una corrección bíblica, una corrección espiritual. No hay mejor muestra de amor que buscar el bien espiritual de nosotros. Es la mutua edificación, el cuerpo de Cristo. Ahora la segunda responsabilidad, después que hemos ayudado a la restauración del hermano, que hemos ido a él, hemos orado por él, hemos aconsejado a él, hemos abierto la Escritura para ver qué dice Dios con respecto a eso. Ahora, la segunda responsabilidad que tenemos es, después de haberle restaurado, es sostenerle. Es ayudarle a mantenerse después que se ha levantado. Y eso debe de ser así porque es justo ahí cuando alguien se ha arrepentido, cuando alguien ha sido restaurado, en donde Satanás, en donde el enemigo empieza a lanzar los dardos más fuertes en contra de aquel que le ha dado las espaldas. Es una lucha espiritual y es ahí donde el enemigo lanza sus ataques más severos en contra de los hijos de Dios. A algunos de nosotros hay algunas cargas que se nos hacen pesadas y es ahí donde necesitamos a nuestros hermanos que nos ayuden a llevar las cargas en tentación. Alguna tentación que es persistente, que es tentadora, que es opresora, que es constante. Es una carga difícil de llevar sobre los hombros. Pero ¿cómo podemos entonces nosotros ayudar al hermano a que esté sostenido, a que sea, sostenido en la verdad, en el Evangelio? Miren lo que dice conmigo Santiago 5:16, ¿cómo nosotros podemos ser ayudados o cómo nosotros podemos ayudar? Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
Y aquí tampoco yo voy a venir a promover lo que hace la iglesia tradicional, en donde hay un hombre sentado ahí con una pared y ahí está escuchando toda la letanía. No, si yo he pecado en contra de alguien, yo voy, me siento con él, le pido perdón, oramos juntos y ahí confesé mis pecados y ahí le pido yo a él que ore por mí, yo oro por él y así es como nosotros sostenemos las cargas los unos de los otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados en el sentido espiritual. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto no puede hacerse en la clandestinidad, esto no puede hacerse en el hermetismo. El hecho de querer ser restaurado o restaurar a alguien debe de ser una realidad, no puede hacerse en el hermetismo. Yo no estoy llamado a vivir como un llanero solitario, usted tampoco. Necesitamos el uno del otro. Pero reconocemos quién es nuestra máxima fortaleza, Salmo 55, 22, y eso es lo que nosotros estamos llamados. Obviamente, como iglesia, como miembros de un cuerpo, nosotros nos necesitamos, pero está la máxima fortaleza que nosotros tenemos, y es lo que dice, mire lo que dice Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Ahí está. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que Él es nuestra máxima fuente de descanso. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, avanzando con el texto, a sí mismo se engaña. Aquí vemos la necesidad de una advertencia tomando en cuenta el versículo 1 con espíritu de mansedumbre. El orgullo tiene una gran culpa en este comportamiento, el que se cree ser algo. Hay un sentido de superioridad en comparación con sus hermanos pecadores. Y eso es lo que decía. Él se metió en eso, él que salga. Eso es lo que podría escucharse. El cristiano que se cree algo no siendo nada necesita ayuda para poder pararse frente a frente con su propio pecado antes de estar calificado, antes de poder ayudar a otro a salir de algún pecado. Es difícil. Eso es lo que encontramos en la Escritura, eso es lo que tenemos. Porque no puedo yo andar libremente con una vida llena de pecado, querer venir a creerme algo y sentarme con alguien a quererle corregir cuando yo no estoy buscando agradar a mi Dios, buscando una santidad. ¿Se recuerdan lo que dice Mateo 7:15? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, deja sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y ahí está. Esto me lleva a examinarme mi condición para poder así ayudar a mi hermano a que sea sostenido. Hay mucho que hablar con respecto a esto. A veces nosotros escuchamos todo este tipo de cosas y cuando alguien habla acerca de esto y señala el pecado de algún otro hermano, eso está dando por sentado de que él no es así, que no peca así, que es mejor que él. Eso es lo que está diciendo. El que es enseñado en la palabra como tercera responsabilidad es edificar a mi hermano. Después que le hemos restaurado, después que le hemos sostenido, ahora la tercera responsabilidad es la edificación, edificarnos a edificar al hermano que hemos ayudado
o que me han ayudado. Su tarea, su responsabilidad es ayudarme a ser edificado. Contribuir a la edificación, versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y con esto yo me encontré con dos interpretaciones mayoritarias. La primera es que hay quienes dicen que acá se refiere al sostenimiento por parte de la iglesia, y este es tema que a mí no me gusta hablar y ustedes lo saben. Que aquí se refiere al sostenimiento por parte de la iglesia hacia aquellos que les instruyen, en donde parece ser un texto paralelo a otro, por ejemplo, Romanos 15, 27. Romanos 15, 27. Pues les pareció bueno y son deudores ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Otro texto paralelo a este, en base a esta interpretación que yo estoy mencionando, es 1 Corintios 9, del 4 al 14, y ahí ustedes lo pueden anotar y lo pueden leer en sus casas. 1 Corintios 9, 14, otro es 2 Corintios 8, del 7 al 9, y luego saltarse también al versículo 14. Pero para leer uno, 2 Corintios 8, vamos a leer ese, en donde la interpretación prácticamente es el sostenimiento de aquel que ha sido beneficiado por alguien o por la iglesia. 2 Corintios 8, del 7 al 9. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre. Luego saltemos al versículo 14. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Hablando acerca de la responsabilidad que tiene la iglesia en el sostenimiento de aquellos que están al frente de ellos. Eso es prácticamente la interpretación. Ahora, los que reciben instrucción en palabra deben compartir con su instructor toda cosa buena, incluyendo la material, su sostenimiento. El apóstol Pablo dejó puesto el fundamento. No pide nada para sí mismo, lo hace, pero sí lo hace. Y es que exhorta a los Gálatas a que provean adecuadamente a quienes están construyendo sobre ese fundamento. Y están los otros que dicen de que toda cosa buena tiene la idea de una comunión fraternal. Esa es la idea de la otra interpretación, de que hagan partícipe de toda cosa buena, o sea, de una buena comunión fraternal y que pueda eludir a una excelencia espiritual y moral. Eso se refiere a toda cosa buena. El cristiano espiritual entonces, que ha levantado a su hermano caído, que le ha sostenido, le edifica en la palabra y juntos van a participar de toda cosa buena. Así que esto debe de llevarnos ya para ir concluyendo en meditar estas cosas que el apóstol Pablo está diciendo a los Gálatas. Capítulo 6, versículo 1. Hermanos, son creyentes. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre
Y lo último lo dejé a propósito, considerándote a ti mismo. Porque también tu lucha es una realidad en contra del pecado. Mi lucha es una realidad en contra del pecado. Y al poder hacer eso, entonces yo me voy a poder preguntar y yo me voy a poder sentar. Yo quiero ser útil en las manos de Dios. Yo quiero ayudar a mi hermano a que salga del bache en el que está. O si no es que es un bache que está, pero de todas maneras yo quiero ayudarle a que él crezca espiritualmente, porque tal vez hay unas áreas que está débil, está flaco. Pero para eso yo tengo que sentarme y ver si yo tengo la capacidad, lo que dice Mateo 7:5, si yo no tengo una viga en mi ojo para querer sacar la pajita del ojo de mi hermano. Entonces tengo que hacerme un examen moral y un examen espiritual. Así que hermanos, al final, que nuestra oración sea: Señor, yo quiero ser útil en tus manos. Hazme un instrumento de tu gracia. Quiero servirte con toda integridad de corazón. Quiero ser de bendición en mi iglesia, para mi familia, y todo lo quiero hacer para tu gloria y para tu reino. Hermanos, esto que nos ayude a nosotros a meditar en estas cosas, sin lugar a dudas, van a ser de bendición para la salud espiritual de la iglesia, para aquel que ha de venir, o para aquel que en su momento uno de nosotros pueda requerir, pueda necesitar de ser levantado, sostenido y ayudado. Amén. Oramos. Padre bendito, gracias por esta enseñanza que pareciera que no es necesaria para alguien que ya está en una iglesia y que se congrega regularmente. Pero lo cierto es que sí, yo me he dado cuenta de eso. Te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra a nosotros nos hace ver la magnitud de nuestro llamado. Nos hace ver, Señor, la seriedad que esto tiene de ser miembro de tu familia, ser llamados hijos de Dios. Pero, Señor, te damos las gracias porque también nos has dado un espíritu sensible a tu palabra y a través de ella, Señor, nosotros nos vemos movidos al arrepentimiento si hay alguna condición pecaminosa en nuestro corazón, en nuestro caminar, en nuestra conducta, en nuestro ser. A través de esta sección, Señor, te ruego que nosotros seamos movidos a considerar esto. Si hay alguien que está en alguna debilidad, Señor, no necesariamente pecando, pero alguna debilidad, mi llamado, Señor, es restaurarle, mi llamado es edificarle, mi llamado es fortalecer su fe, Señor, a través de tu palabra, no con mis ideas, no con mi percepción humana, no con mi lente ni con mi lupa humana, Señor, porque se equivoca, sino con tu lente, a través de tu palabra, Señor, filtrada a través de tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado en esta tarde de estar acá. Exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor, y esto te rogamos que la enseñanza de esta tarde pueda a nosotros ayudarnos, Señor, porque de esa manera nosotros vamos a poder adornar las doctrinas del Evangelio, Señor, que tu Evangelio sea bien visto, Señor, para aquel que lo rechaza, en donde nosotros no llegaremos a ningún lugar acusando de pecado a nadie, sino por el contrario, le vamos a dar la medicina, la prescripción que tu palabra nos da. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos. Bendice a esta iglesia, Señor, que tú has sostenido por mucho tiempo, Señor, y que nuestra fe y nuestra petición y nuestra oración es que tú nos des fuerza, fortaleza, Señor, y que nos sostengas y que nos encuentres haciendo así. Te lo pedimos, Señor, llévame
Llévanos, Señor, a nuestros hogares en tu paz, en tu bendición. Ayúdanos durante la semana a meditar en estas verdades que no son palabras humanas, sino que son tus palabras. Y también, Señor, este viaje que voy a tener, Señor, que seas tú en todo momento. Eh, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.